Hola, bienvenidos a esta segunda parte de cómo visualizar información correctamente. En este video vamos a aprender las técnicas para visualizar y narrar con datos y cómo escoger los mejores gráficos al momento de empezar a trabajar con visualización de información. Vamos a eso. ¿Qué queremos hacer cuando transmitimos la información? Es generar o exponer ideas que evoquen emociones. Como dijimos en la sesión pasada, lo más importante para los humanos es generar conexiones. Las personas entienden números, pero es algo difícil, pero las emociones las sienten y los llevan a actuar. Por eso nos gusta tanto que nos cuenten historias, porque las historias nos traen recuerdos y nos permiten unir información y generar experiencias. Y eso es lo que queremos hacer con una buena visualización de información. Aquí vamos entonces a descubrir algunas técnicas para hacerlo de manera correcta y algunas estrategias también para visualizar información, qué gráficos y cómo escogerlos. Vamos a ello. Este es el primer ejemplo y es juxtaponer la información. ¿Qué quiere decir eso? Es hacer una comparación visual para poder encontrar similitudes que me lleven a conclusiones y nuevamente apelar a mi parte moral o a mi parte emocional o a mi parte espiritual, ¿verdad? Entonces, esta fue una campaña que se hizo en la India para promover la adopción. Entonces, lo que sucedía en este caso era que para muchas mujeres adoptar no era una opción porque sentían que no era realmente su hijo, entonces que no tenía sentido. Y esta campaña lo que buscaba decir es, cuando tienes a tu hijo, la diferencia entre cargarlo en brazos y llevarlo en el vientre es ninguna, va a ser tu hijo, ¿verdad? Entonces es muy bonita la campaña y están juxtaponiendo la silueta de una mujer embarazada con la silueta de la mujer cargando a su bebé y es pues un muy buen ejemplo de cómo juxtaponer ideas para invitar o motivar a una acción. Otro ejemplo es subvertir, que es mostrar algo conocido para luego darle a esto otro significado. Esta es una campaña que organizaron a nivel internacional y es un poquito dolorosa, pero muy útil. Y muestra nuevamente el impacto que tiene en la parte racional, en la emocional, en la moral, cómo nos motiva a tomar decisiones o actuar o lo que nos genera, ¿verdad? Entonces, en este caso es la bandera de Colombia y nos dicen en rojo es lo que Colombia exporta anualmente en banano, en azul lo que exporta en café y en amarillo lo que exporta en cocaína. Y entonces esto nos está mostrando algo conocido, como son las banderas, para darnos otra información y es aquí hay un problema, ¿verdad? Miren el caso para la bandera de China. En rojo, personas que trabajan que tienen 14 años. Y en amarillo, personas de 14 años que estudian. Entonces nos está hablando de un problema, el trabajo infantil, ¿verdad? Miren esta para la Unión Europea. Nos dice en azul el consumo de gas o de aceite, pero de gasolina, el consumo de gasolina. Y en amarillo lo que producen en gasolina. Esta es la que sucede para Brasil y aquí la tenemos un poquito más grande la muestra y es en verde las personas que viven con menos de $10 al mes en Brasil. En amarillo las que viven con menos de $100. En azul las que viven con menos de $1000 y en blanco las estrellitas las personas que viven con más de $100,000 al mes en Brasil. Otra estrategia es invertir la información. ¿Qué quiere decir esto? Darle a las personas algo que están esperando y luego cambiárselos, ¿vale? Y al hacerles ese cambio, las afectamos. Entonces todos estamos acostumbrados a ver un mapa mundi, ¿verdad? ¿Qué están haciendo aquí? Están quitándote países. Y al quitarte países te están diciendo, los países que quedan visibles son los que han expedido algún tipo de legislación en contra del castigo físico a los niños. Cuando ves que te falta la mitad del planeta, dices, aquí hay algo, ¿verdad? Otra característica es materializar. A mí este ejemplo me encanta, porque cuando uno consume productos en general, a mí que me encanta el dulce y los postres y todas estas cosas, pues cuando te dicen esto tiene 5 gramos de azúcar, yo siempre digo, bueno, no tengo ni idea si los muchos, si esos poquitos, si en la dieta diaria es un montón o no. Sí, sí, sé que son 5 gramos, pero no sé eso qué significa, ¿no? Entonces, al final, materializar las cosas te lo cambia. Entonces, aquí vemos la cantidad de cubos de azúcar que tienen las Coca-Colas, por ejemplo, o lo que tiene un sándwich de mantequilla de maní y mermelada, o la gelatina, o un juguito de bolsita, ¿no? O la cantidad de azúcar que tienen las bebidas que normalmente te tomas cuando sales. Entonces, cuando uno mira esa cantidad de azúcar, porque ya se te vuelve visible, dices, mira, ¿sabes qué? Me voy por el agua o realmente no necesito comerme esto o puedo escoger algo que tenga menos azúcar en esa bolsita, ¿verdad? O menos cubitos de azúcar.
Entonces, esta es una muy buena forma, es materializar lo invisible. Y a veces creemos que las visualizaciones tienen que ser todas digitales. Mentira. Hay muy buenas y a veces mucho mejores visualizaciones análogas que digitales. De hecho, si estuviéramos en persona, me encantaría que pudiéramos hacer un taller de visualización análoga porque es increíble volver a ser creativos como niños, pero además la cantidad de historias que uno puede contar con materiales en sus calles. Voy a ponerles un ejercicio para que lo intenten hacer en su casa. Pero es importante tener esto claro, no, las visualizaciones no tienen que ser digitales. Hay muchas formas de visualizar y de contar historias. Esta es otra opción y esta es comparar. Esta es la portada del periódico The Independent en 2006 y el título de la noticia era ¿qué países apoyan un cese al fuego inmediato en Medio Oriente? Esta fue una de las crisis que hubo en Medio Oriente entre Israel y Palestina. Y esta discusión se llevó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y a Naciones Unidas en general. Y entonces vemos en el lado izquierdo todos los países que votaron por un cese al fuego inmediato, de los que hacen parte de Naciones Unidas, o sea, la mayoría. ¿Quiénes dijeron que no? Inglaterra, Estados Unidos e Israel. 2 de estos países tienen derecho al veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, razón por la cual no pasó la petición de un cese inmediato al fuego en Medio Oriente en ese momento. Es una forma visual para decir, fue pucha el poder que tienen 3 banderas frente a 30.000 millones de banderas, no importa cuántas. Debe haber aquí como que 192 países, de pronto 180, menos 100. Pero al final es muy útil esta estrategia de comparación. Otra es provocar. Esta es una publicidad que hizo una organización, la Sociedad Internacional para los Derechos Humanos. Y lo que mostraba era el poder que tiene el activismo digital para derrocar a dictadores. Y entonces esta es una serie en la que ponían a dictadores de todo el mundo y los mostraban en pánico por la fuerza de un mouse. Y al final era esto lo que querían enseñar. Tú crees que eres impotente, pero lo cierto es que el activismo digital puede ayudar a derrocar a quienes están en el poder haciendo violación de derechos humanos o puede ayudar a mejorar las condiciones para las personas que sufren bajo ese yugo. Entonces aquí tenemos a Gaddafi y a Kim Jong-un y vemos entonces cómo están sufriendo por la presión digital, ¿verdad? A mí me encantó, había una con Hugo Chávez también muy divertida, pueden buscarlas en Google. ¿Cuáles entonces pueden ser buenas técnicas para narrar y para explicar historias con información? Vamos entonces a verlo. Vamos a hacer un checklist recordando la primera lección. Recuerden, lo más importante, buenos datos analizados, limpios, adecuados, que conozcamos y que entendamos. Historia clara, acuérdense, tenemos que tener siempre clara una historia al momento de visualizar. No podemos llegar a improvisar, no podemos llegar a decir aquí, a ver, bueno, suerte, me cuentas qué encontraste. No. Esta es la historia que te estoy contando y es importante por esto. Y además hay que tener un objetivo claro con esa historia y una audiencia. Le voy a hablar a millennials, a niños, a adultos, a gente que tiene acceso a internet, gente que tiene qué contexto, son víctimas, son victimarios, qué quiero lograr. Eso cambia por completo. Y luego, la creatividad. Muy importante ser creativos. Nunca se les olvide, la creatividad es clave para todo, porque la creatividad es lo que nos permite ser diferentes y crear productos interesantes para los seres humanos. Entonces, lo primero es escoger la visualización que queremos. Esto no siempre es fácil porque hay muchísimas formas de visualizar información, pero existe una herramienta que es el link número 3 y a mí me gusta porque la herramienta muestra existe una herramienta muy útil que es el catálogo de visualización de datos, que está en los comentarios en el link, es el link número 1. Y a mí me gustó mucho porque aquí te ayuda a entender no los gráficos, sino el objetivo. Entonces recuerden que anteriormente dijimos que el objetivo era muy claro y según el objetivo podemos escoger gráficos. Entonces lo que permite este catálogo de visualización de información es saber qué quiero hacer, una comparación, quiero mostrar dimensiones, relaciones, jerarquía, conceptos, ubicación y según lo que yo quiero hacer, uno hace clic
y te muestra una serie de gráficos que te pueden ayudar a hacerlo y herramientas donde lo puedes hacer tanto con código como con herramientas gratuitas de edición de información. Entonces, esto es súper útil y muy interesante para decidir cuál es el gráfico correcto. Vamos a hacer aquí un pequeño análisis de cuáles son los mejores gráficos para hacer esto. De primeras tenemos entonces los gráficos que muestran desviación. Yo tengo que hacer aquí un énfasis y es, este fue un brochure virtual que yo encontré hace 2 años. Una diseñadora lo había hecho digital y quería pasarles el link y citarla a ella porque su trabajo es espectacular y no lo he encontrado, se eliminó de Google, mejor dicho, utilicé todas mis técnicas de búsqueda para encontrarlo y no lo encontré, así que si alguien lo encuentra, por favor dígame para poder ponerle el crédito, porque el trabajo que ella hace es espectacular y quisiera reconocerse. Pero bueno, entonces vamos a ver aquí. Primero están los gráficos de desviación. Los gráficos de desviación son los que hacen énfasis en cómo cambia algo en el tiempo, ¿no? Entonces tenemos un punto fijo y sobre este punto fijo hay cambio. Y ese cambio puede mostrarnos cambios con sentimientos, positivo, negativo, neutral, o en el tiempo, por ejemplo, cambios, desviaciones en el tiempo, ¿vale? Entonces para eso son muy útiles los gráficos de barra. Entonces tenemos, por ejemplo, el gráfico divergente, que si lo ponemos así, mira mi carita, hacia este lado es positivo y hacia este lado es negativo, hacia este lado aumenta, hacia este lado decrece, ¿vale? Este, por ejemplo, sería muy útil para saber cuántas personas han muerto por coronavirus o si se están recuperando más o menos por sexos, entonces, o por edad. Entonces podemos saber, esta es adultos jóvenes y estos son adultos. Entonces, ¿cuántos jóvenes se recuperan? Ah, pues mira, 30 en este rango y mueren poquitos. Y en cambio los más viejitos sí están muriendo más, ¿verdad? Puede ser una idea. Similar a este gráfico es el de barras stacked o agrupadas. ¿Qué quiere decir? Estamos comparando un mismo rango de edad, por ejemplo, pero hay algo diferente en ese rango. Podría ser sexo. Entonces, los rosaditos son mujeres y los verdes son hombres y lo mismo para el otro lado. Podría ser. Está el gráfico de espina, pues que es muy similar al que ya estamos analizando, pero la diferencia es que aquí los componentes sí se contrastan. ¿Qué quiere decir? Que no estamos mirando una categoría y cómo se mueve la misma categoría, sino que son 2 categorías distintas y las estamos comparando. Este gráfico de espina se usa muchísimo en las pirámides poblacionales, por ejemplo, para mirar sexo, es un ejemplo. O está este gráfico de barras que nos muestra déficits o ventajas. Entonces, hacia arriba pues aumenta y hacia abajo decrece. ¿Cómo está cambiando la economía, por ejemplo? Tenemos aquí este gráfico que también es uno de mis favoritos y es una buena forma de reemplazar a los gráficos de torta, que no son tan fáciles de entender y con los que cometemos errores, y son los trim-ups. Y esto lo que nos permite entender es de un total, cómo se parte ese total y le da un peso o un valor a los totales. Entonces nos puede mostrar aquí que del 100%, A es el 50%, B podría ser el 35% y C, D, E y F, pues el porcentaje restante, ¿verdad? Entonces, este gráfico nos podría servir para saber, por ejemplo, del 100% de los enfermos, cuántos están en el rango de edad más común. Entonces, en el caso colombiano, la mayoría son menores de 40, entonces A podría ser menores de 40, B podría ser de 40 a 60 y C de 60 a 70, de 70 a 80, de 80 a 90 y F mayores de 90, por ejemplo. Otra forma de visualizar información es con magnitudes, entonces es hacer comparaciones de tamaño. Ojo aquí, después vamos a aprender cómo no mentir con esto, pero las comparaciones de tamaño son muy importantes no hacerlas a menos de que esté muy bien organizado el tamaño y se explique muy bien. ¿Por qué? Porque el ojo humano no está, digamos, optimizado para entender las diferencias. Entonces, algo muy grande y chiquito lo entendemos, pero algo grande y algo un poquito menos grande, ya no sabemos ahí cuánta es la diferencia. Pero las magnitudes son algo útil de comparar. Por ejemplo, si aquí fuera inversión, ¿cómo se está distribuyendo la inversión del Estado con el coronavirus? Y entonces vemos que lo rosado es publicidad y lo verde UCIs, uno dice, aquí hay un problema y es algo fácilmente comparable, ¿verdad? Pero si estamos comparando y al lado ponemos una bolita parecida, ya se nos daña la comparación de las magnitudes. Otro ejemplo es un grid plot y este gráfico es muy útil para mostrar cómo se está evolucionando en el tiempo.
es el ejemplo que vimos en la sesión número 1 con el tema del sarampión, por ejemplo. Y entonces podemos entender cómo el valor va cambiando midiéndolo con cosas muy puntuales y específicas. Eso también ha sido muy utilizado para explicar la evolución del contagio en el mundo o, por ejemplo, entre países, y es una forma muy útil y visualmente súper rápido e impacta. Otra cosa es mostrar el cambio en el tiempo, ¿verdad? Entonces aquí damos énfasis a las tendencias, ¿vale? Y a cómo esta tendencia se mueve en el tiempo. Para hacerlo son muy útiles los gráficos de línea, como ustedes están viendo, que nos muestran, o los de fiebre, que se llaman así, ¿no? Que nos van mostrando cómo va cambiando un dato en el tiempo. Están también los gráficos de slope o de tendencia, que nos muestran esto empezó en el punto A y terminó en el punto B. Muy útiles cuando hacer comparaciones así no nos da claridad, sino que solamente queremos mostrar si aumentó o disminuyó. Están los gráficos de velita, que lo que nos muestra es como un rango donde puede aumentar o disminuir. Esto se usa mucho cuando uno quiere, por ejemplo, mostrar las opciones de votación que tiene una persona. Entonces uno podría decir, mira, más en este rango estaría el porcentaje de votos que ganaría, ¿verdad? O está también el gráfico Priestley, que nos muestra algo similar, pero en el tiempo. Este gráfico se usa mucho en las empresas, por ejemplo, para mostrar cómo van a evolucionar los proyectos en el tiempo. Entonces uno diría, en el primer trimestre hacemos este proyecto, este segundo lo hacemos en estos meses y así. Es una buena forma de mostrarlo. Está también el gráfico Sankey, que es muy útil porque nos muestra cómo ha variado una cosa que empezó aquí en el tiempo. O no necesariamente en el tiempo, sino cómo ha variado. Entonces, yo lo usé recientemente para explicar en el coronavirus de dónde venían las personas y dónde llegaron. Entonces, cuando en Colombia los casos empezaron a llegar por personas que estaban en el extranjero, entonces teníamos aquí, por ejemplo, España, y luego mostrábamos cuántos de esos de España habían llegado a Bogotá, cuántos habían llegado a Medellín, cuántos a Cali, y así hacia abajo. Y es una muy buena forma de mostrar cómo se mueve el flujo de cosas y hacia dónde va ese flujo. Tenemos también los gráficos bullet. Estos gráficos son útiles para mostrar el cambio frente a un contexto, ¿vale? Entonces, aquí podríamos decir, mira, hasta aquí llega, digamos, otro gráfico muy interesante son los gráficos de bullet, que nos sirven para entender cómo se ha comportado algo frente a una meta que teníamos planeada. Entonces, por ejemplo, esta es la línea verde gruesita que vemos, es la cantidad de UCIs que queríamos tener disponibles en este mes. Y aquí vemos, luego arriba, coloreado, imagínense que esto fuera un solo tono, diríamos hasta dónde llegaron, cumplimos o no cumplimos la meta o nos fue más que esta meta, ¿no? Es una buena forma de mostrarlo. Ahora bien, teniendo ya esto en la mente, vamos a pensar cuál es el esqueleto correcto para hacer un buen gráfico. Esto lo tomamos de el libro How Charts Lie, que hace Alberto Cairo, ya les he dicho que es uno de mis favoritos, y cuya introducción les he pedido que lean y pueden conseguirlo en internet. Entonces, básicamente, ¿cómo se ve un gráfico completo? Un gráfico completo se ve como estos de aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es un gráfico completo en ese sentido? Es un gráfico que tiene un título, ¿verdad? Un contenido y unas claves. Entonces, ¿cómo es eso? Entonces tenemos, digamos, claves aquí que tenemos el color, ¿verdad? Y una forma, un mapa. Aquí tenemos como, digamos, esqueleto, un gráfico, ¿no? Una parrilla donde el gráfico se va a ir moviendo. Y como contenido tenemos cómo ese mapa está coloreado o cómo se está moviendo ese gráfico, ¿vale? Y dentro de esa, digamos, parte del gráfico, entonces tenemos siempre un título, y dentro de ese título está el título, la introducción o el subtítulo, donde estamos dando la información fundamental. Recuerden que les decía que hay que tener como una frase en la que le digamos a la gente, esto es lo clave de este gráfico y esta es la historia que te estoy contando. Y dentro de esto está también la fuente. O sea, clave siempre, título, sumario y fuente. Yo pido también que pongamos siempre el autor. Es importante tener un doliente para los gráficos. Luego, la segunda cosa es todas las
códigos o claves que la persona tiene que entender para entender el gráfico. Eso quiere decir mediciones, unidades, escalas, leyendas de color, ¿no? Entonces, si el gráfico va a ser de bolitas, si la bolita tiene un tamaño, explicarle ese tamaño. Si además la bolita va a tener un color, explicarle el porqué de ese color. Si la leyenda es entre más oscurito y más clarito se ponga, explicarle por qué eso. Luego tenemos en tercer lugar el método de codificación visual. ¿Qué es eso? Es cómo lo estamos representando. Es un scatter plot, es un gráfico de barras, es un tree map, ¿no? O sea, cómo esa información está tomando sentido. Y por último, las anotaciones. Las anotaciones son esas claves que le damos al lector para entender los outliers o los datos raros o los datos claves. Entonces, en este ejemplo que estamos viendo en pantalla, nos están explicando que ese punto negro que está muy arriba y que se sale como del contexto general del gráfico, tiene una razón de ser y nos la están explicando ahí. Era lo que hacía Hans Rosling cuando nos explicaba por qué con la gripe española se caían todos los gráficos, ¿verdad? Esas anotaciones son los comentarios que nos permiten entender las claves del gráfico y son muy útiles y muy importantes y nos ayudan también a contar una mejor historia.